Muy buenas y bienvenidos a este nuevo live streaming. Si están en YouTube, pues bueno, bienvenidos a este video. En esta ocasión pues vamos a hacer un poco todo un flujo de autorización y autenticación utilizando Firebase, específicamente la parte de autenticación. Vamos a utilizar Hasura, que es un tipo de backend as a service que nos permite acceder a una base de datos de una manera muy sencilla utilizando GraphQL. Y también pues vamos a utilizar Vue3, específicamente utilizando la tecnología nueva que es Vite. Y vamos a ir explicando un poquito qué es todas estas herramientas y cómo las podemos utilizar para crear un flujo bastante poderoso y también muy sencillo. Muy bien, entonces vamos a ir empezando. Esto puede ser algo muy extenso, entonces puede que lo dividamos en varios videos para que no sea muy largo. Este primer video vamos a hacerlo un poco más específico a configuración y vamos a ver si nos da un poco de tiempo para así sea codificar un pequeño pedazo en Vue3. Entonces bueno, voy a ir aquí a compartir la pantalla y vamos a empezar. Ok, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro Hasura. Para los que no conozcan qué es Hasura, vamos a ir a la página web que es hasura.io. Hasura es simplemente esto, es un tipo de, como digo, un backend as a service, es un tipo de backend que tiene internamente lo que es una base de datos. Principalmente viene con Postgres, pero al parecer también tienen MySQL y SQL Server, que pues al parecer están todavía probándolo. Pero la gran ventaja de Hasura es que a la final nosotros podemos acceder a todos estos datos que tenemos en la base de datos mediante una API muy sencilla utilizando GraphQL. Entonces GraphQL es simplemente una tecnología que podemos utilizar para hacer peticiones a un servidor. Y es algo muy semántico, es mucho más semántico que utilizar, por ejemplo, una API REST. Que nosotros simplemente indicamos mediante una URL qué es lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, un /users/id/profile, no sé, cosas por el estilo. En este caso es con GraphQL tenemos una manera de hacer queries, subscriptions, mutations de una manera mucho más semántica y más sencilla, que se puede entender tanto en el cliente como en el servidor. Entonces Hasura es simplemente eso, es un servidor que implementa una interfaz de GraphQL y esta interfaz de GraphQL nos regresa a nosotros todo lo que es una base de datos, ¿no? La manera de instalarlo es de hecho muy sencilla. Lo que yo voy a estar haciendo es utilizando Docker, porque ellos tienen una imagen de Docker y la instalación es muy sencilla. Vamos a ir a buscar esto primero, Hasura Docker Image, y aquí aparece la documentación oficial de Hasura. Y aquí nos dicen cómo podemos utilizar Docker para esto, ¿no? Lógicamente lo primero es tener instalado Docker. Y después lo que hacemos es simplemente descargar el archivo de configuración de Docker Compose. Y esto nos regresaría, pues, nos descargaría el archivo. Entonces voy a ir acá y vamos a crear un directorio nuevo. Lo que vamos a estar haciendo... vamos a intentar hacer un tipo de Trello, ¿no? Es como la idea que tengo. Para tener cosas en real time, por ejemplo, y cosas así, va a ser muy interesante. Entonces aquí tenemos nuestra carpeta y vamos a ir a ejecutar este comando. Lo que va a hacer es simplemente regresarnos o descargarnos el archivo de Docker Compose. Voy a abrir este archivo de aquí en mi Visual Studio Code, porque vamos a editar un par de cosas. Y voy a pasar a explicar un poquito también cómo es que funciona esto. Vale. Inicialmente todo esto pues no hay que prestarle mucha atención. Lo que nos interesa es esto de acá, los servicios que van a correr dentro de nuestro Docker. Tenemos inicialmente Postgres, porque como dije, GraphQL, bueno, Hasura se basa inicialmente en una base de datos de Postgres. Entonces aquí nos da una configuración de una imagen de Postgres para poder correr en nuestro Docker. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es vamos a cambiar el puerto, porque yo ya tengo otras bases de datos Postgres corriendo aquí. Entonces vamos a cambiar lo que es un comando. Vamos a ver, el comando para Postgres es /p y le vamos a indicar un nuevo puerto. En mi caso, déjenme ver qué puertos tengo corriendo. Vamos a correrlo en el 5435. Vamos a decirle que los puertos que queremos abrir para esta conexión de aquí van a ser 5435, 5435. Y con esto simplemente le estamos diciendo a Docker que corra esta imagen de aquí en este puerto. Y eso es todo, en realidad no hay gran misterio. Después en nuestro GraphQL Engine, este es básicamente la imagen de Hasura, si se dan cuenta aquí. Entonces esta es la manera en la que Hasura va a correr pues todo
todo su sistema. Voy a cambiar también los puertos porque estos puertos de aquí son más comúnmente utilizados para Vue cuando corres un proyecto en Vite, por ejemplo. Entonces estos puertos pueden estar ocupados en mi caso si estamos corriendo una aplicación localmente. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle los puertos para que sea mejor, no sé. Vamos a ponerlo en algún 5000, pero ya tengo aquí, entonces vamos a ponerlo en el 5010. Algo así. Aquí vemos que este dice que depende de Postgres, entonces esta imagen debería correr primero antes que esta. Aquí tenemos que cambiarle, esta es la conexión que utiliza Hasura. Estas son variables de entorno de Hasura. Con esto le indicamos, por ejemplo, cuál es la base de datos a la que se tiene que conectar. En este caso es Postgres, aquí tenemos toda la configuración. Este es el password, este es el usuario y el puerto nosotros lo cambiamos, entonces lo vamos a cambiar aquí a 5435. El dev mode, todo eso lo vamos a dejar así. Lo que sí tendríamos que cambiar aquí también es porque yo tengo otras instancias, es cambiar el Hasura GraphQL Server Port, que es el puerto porque por defecto esto corre, creo que es en el 8080 también, entonces nosotros aquí lo cambiamos a 5010. Entonces vamos a cambiarlo aquí también a 5010. Y eso es todo, me parece. Bueno, como estamos cambiando los puertos, también deberíamos indicarle aquí estos puertos. Esto no es del environment, sino que es de ports. Y vamos a decir que estamos abriendo el 5010. Listo, entonces con eso configuramos Docker Compose para que corra esta imagen. Vamos a ver, no sé si esto me dé problemas tener el mismo nombre que los otros servicios que yo ya tengo activos en mi máquina. Pero vamos a ver. Hacemos Docker Compose up. Vamos a ver. Tengo los puertos dobles. ¿Dónde? Ah, sí, mira. Ya lo tenía arriba. Debería ponerlo abajo, es mejor. Creo que eso no afecta en realidad, es como sobreescribir un objeto, así que... Pero bueno, en el orden sí importa. Vamos a detener todo esto. Buenas, gracias por darme host varias veces. Al fin te cacho en vivo. El año pasado empecé a trabajar en Google con un team de Mountain View. Hey, Bigfred, qué buenas noticias. Para los que no saben, Bigfred es un teso en algoritmia. Es un experto en lo que es programación dinámica y programación competitiva. Así que la verdad no me sorprende que estés en Google. Es bastante fascinante, así que me alegra mucho eso. Qué buena noticia. Muchos éxitos. Bueno, ya corrimos esto, entonces vamos a verificar que esto está funcionando. Vamos a entrar a localhost 5010, que está nuestro Hasura. Y aquí está iniciando la consola. Y listo, con esto es lo que nos daría Hasura. Como ven, es simplemente un admin, tipo de UI, donde nosotros tenemos toda una base de datos. Esto, como ven, es una base de datos de Postgres, entonces nosotros podríamos crear tablas y todo el cuento. Por ahora vamos a dejarlo así, después vamos a ir a crear más tablas y configurar todo esto. Vale, pero listo, con eso tendríamos Hasura. Ahora lo que tendríamos que hacer, podríamos configurar Firebase de una vez, que es lo que vamos a necesitar. Entonces vamos a ir a la consola de Firebase. Vamos a ver si estoy en el usuario correcto. Sí, vamos a usar este. Vale, vamos a crear un proyecto. Voy a llamarlo Vuelo. ¿No puede crear el proyecto? Vuelo test. ¿Por qué no me dejan? Vuelo test. Hello. Hay que seleccionar esto. Ok. Bueno. Voy a desactivar los analytics. Esta interfaz fue un poco extraña, pero bueno. Vamos a esperar que esto cree todo lo que es nuestro proyecto de Firebase. Podríamos ir creando una tabla aquí.
Una tabla que vamos a tener aquí, como vamos a estar haciendo un tipo de Trello, vamos a tener tareas, entonces vamos a crear una tabla de tasks. Vamos a crear un ID que sea un integer autoincrementable. Este va a ser unique. También va a ser nuestro primary key. Después vamos a ponerle lo que es un texto a la tarea. Va a ser un text. Vamos a poner el user ID para identificar. Bueno, nos faltaría también el status antes de esto. Que si está in progress, si está en to do, si está done, closed, etc. No, sería el estado de cada tarea. Y el user ID, que es el usuario que básicamente va a crear. Esto lo vamos a crear como un tipo text y no va a ser unique porque un usuario puede tener muchas tareas. Y es tipo text porque como vamos a estar utilizando básicamente IDs de Firebase, los IDs de Firebase son bastante extensos, son un tipo de hash, entonces necesitamos un tipo texto aquí. Y listo, el foreign key deberíamos setearlo también, así que vamos a crear la tabla primero y ahorita lo creamos. Vamos a crear otra tabla que va a ser la de usuarios. Esta tabla tiene un ID que va a ser, como dije, de tipo texto, que va a ser básicamente el ID que nos retorne Firebase una vez un usuario se loguea. Este sí que va a ser un nick. Aquí podríamos poner varias cosas como el display name. Bueno, esto vamos a configurar primero acá porque sea un poco diferente. Builds. Ok, es que está todo. Ok. Vamos a ir a la parte de Authentication de nuestro Firebase. Vamos a darle a Get Started. Y lo que vamos a hacer es activar la autenticación por Google. Vamos a modificar esto al nombre de Vilo. Este va a ser este de aquí. Guardamos la configuración. Listo, acá si nos damos cuenta entonces vamos a tener algunos dominios autorizados que son los que van a poder hacer autenticación utilizando Firebase. Entonces estamos diciendo que va a poder autenticarse mediante Google lo que son los dominios de localhost y los dominios pues de Firebase. Si ya esto se lanza a producción, lógicamente hay que agregar el dominio que se vaya a utilizar en producción. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer aquí en Firebase. Como vamos a estar utilizando Google. Google por lo general nos regresa lo que es un display name, que es cómo se ve el nombre del usuario cuando tú tienes una cuenta de Google. Entonces sería como esto de aquí. Entonces vamos a ver el display name, que va a ser un tipo texto. Vamos a retornar también lo que es el logo, que si mal no recuerdo es algo como foto URL que tenemos en los campos que nos regresa Firebase. Y listo. Creo que son esos campos vamos a necesitar. Bueno, también nos faltaría, ¿saben qué? Photo URL. Nos faltaría también el email, puede ser, para tener una referencia. Y listo. Vamos a definir el primary key como ID. Y eso es todo en nuestra tabla de usuarios. No le definí aquí el tipo. Listo. Ahora en lo que son las tareas vamos a modificar la relación de llave foráneo porque necesitamos que esto tenga una referencia hacia nuestros usuarios desde el campo de user ID hacia el ID de nuestra tabla de users. Entonces de esta manera vamos a poder tener una relación desde esta tabla hacia la otra y esto es muy poderoso porque vamos a poder hacer ciertas consultas anidadas después utilizando toda la API de GraphQL de Hasura, lo que es muy cool. Entonces es muy importante tener también relaciones aquí bien definidas para que todo eso funcione. Entonces creamos esta relación y listo. Eso sería todo. Entonces ahora vamos a tener lo que son tareas y usuarios de manera anidada. Ok, bueno, ahora sí. Bueno, otra cosa que nos faltaría también es definir permisos, porque actualmente pues todo esto no está asegurado para absolutamente nada. De hecho, si nosotros utilizamos Postman en este momento y tratamos de hacer alguna petición a esto de acá, a cualquier tabla de nuestra base de datos dentro de Hasura, vamos a poder hacerlo porque como vamos a ver aquí tenemos lo que es un endpoint que no está asegurado y por eso nos salta este warning acá arriba. Entonces Hasura nos recomienda que hagamos, aseguremos nuestro endpoint. La manera de hacerlo es muy simple, de hecho lo hacemos desde nuestro Docker Compose. Y lo que podemos hacer es lo que vemos aquí, esta variable de aquí,
que es admin secret. Esto define un admin secret para poder acceder a lo que es nuestra base de datos. Lo que yo voy a hacer es definirla como yo Samuel nada más. Voy a reiniciar los servicios. Ok, ahí está. Vamos a volver a reiniciar todo. Y listo. Entonces ahora si yo vengo acá, vamos a ver que me va a pedir un admin secret para poder acceder a esto. Pongo el admin secret que definí y listo. Entonces ahora vemos que ya es un endpoint seguro. Sin embargo, aunque sea seguro, esto no quiere decir que no podamos acceder a la información. De hecho, aún podemos acceder a esta información desde cualquier cliente. Por eso cada tabla nosotros deberíamos definir lo que son los permisos de cada tabla. Entonces, por ejemplo, lo que es el admin, si nosotros tenemos el admin secret, vamos a poder acceder a cualquiera de estas tablas, vamos a poder modificarlas y vamos a poder hacer cualquier cosa, ¿no? Si tenemos el key. Nosotros podríamos definir un nuevo rol, como vemos aquí tenemos lo que es el admin, pero podríamos definir un nuevo rol que nosotros querramos personalizar. Eso también lo podemos hacer desde aquí. Lo que vamos a hacer es decir Hasura GraphQL unauthorized role. Y aquí le decimos cuál es el nombre de este rol. Puede ser normal, puede ser user, puede ser anonymous o cualquier otro nombre que ustedes le quieran dar. En mi caso le vamos a poner normal para tener, este va a ser como un usuario normal que se loguee en nuestra base de datos. Entonces creamos eso, vamos a volver a reiniciar esto. Esperamos que esto pare. Reiniciamos. Y ahora vamos a refrescar esto de acá. Ahí lo teníamos. Y ahora lo que podemos hacer, una vez definimos lo que es el rol, cuál es el rol que puede acceder a esta información de manera, pues sin autorizarse, por ejemplo, es el rol de normal. Entonces nosotros podemos definir permisos para lo que es un usuario normal. Y decimos qué es lo que puede hacer este usuario. En este caso, por ejemplo, podemos decir que pueda hacer un select de todas nuestras tablas. Aquí decimos que no tenga ningún check. Esto quiere decir que no verificamos las credenciales del usuario si es un usuario normal, es decir, es un usuario anónimo, no se ha autenticado en la aplicación o nada de eso, simplemente está accediendo a la información. Entonces podríamos decirle que él puede seleccionar lo que es la información de nuestra tabla, pero no puede hacer nada más allá de eso, ¿no? Entonces guardamos estos permisos y ya este usuario normal él podría hacer lo que es un request a nuestras tablas, en este caso la tabla de tasks. Vamos a abrir Postman y vamos a ver cómo podemos probar esto. Vale, vamos a ir acá. Entonces aquí yo tengo una conexión ya abierta a esta. Este es el puerto 5010. Creo que este se está viendo súper chiquito. ¿Dónde estaba la fuente? Acá está, font size. Vamos a ponerle 36 de fuente. ¿Por qué no coge los 36? Yo no veo ningún botón de save. Este es el editor settings, no. ¿Dónde está el de la interfaz? Teams. No veo que tenga fuente para todo esto de manera general. La otra vez ya peleé con esto y no recuerdo dónde es que estaba. Teams. No veo. ¿Qué pasa? Bueno, podemos hacer un zoom in. Control igual. Qué raro. Ok, bueno, algo es algo. Ok, entonces aquí tendríamos esta conexión. Nosotros podemos mandar un post hacia esta API. Y aquí vemos entonces que tenemos... es que ya tengo aquí algo hecho. Vamos a ver qué es esta petición. Ok, sí, estoy probando esto en otra. Chasyo, bienvenido al stream, muchas gracias por el follow y por la suscripción. Muchas gracias. Bienvenido.
Vale, bueno, este es una query que yo ya tenía de GraphQL, donde tengo los tasks. Vamos a simplemente hacer esto. Rayos, creo que puse la fuente demasiado grande aquí. Vamos a modificar esto. Ponerle 16. Eso está mejor, sí. Vamos a simplemente pedir los tasks. Vamos a pedir el ID, el name y el status. Y vamos a ver. Esto es porque ya tengo un token de autorización, sí. Not found in tasks. Vamos a intentar hacerlo desde acá. Entonces un query hacia tasks, donde me regrese el ID, el status, el text y el user ID. Entonces aquí está. Claro, ahorita no tengo nada, entonces vamos a insertar una tarea aquí de manera manual. Vamos a poner el texto en, no sé, hacer algo. El status es el status to do y el user ID puede ser cualquier cosa por ahora. Sí, esto es porque estoy intentando insertarlo aquí y no existe el usuario con ese ID. Bye parcero, ¿qué tal? Muy bien, que vamos progresando en esto. Deberíamos insertar un usuario. Vamos a insertar uno de prueba entonces. El ID será algo así. Vamos a insertar datos fantasmas por ahora. Solo quiero ver si esto funciona. El ID sería este. Insertamos una tarea. Será algo status to do, el user ID, esto. Sí. Listo, entonces ahora si yo hago un query a esto, aquí nos regresaría lo que es la tarea, ¿vale? Entonces vamos a copiar este query que sé que funciona. Vamos a mandarlo y aquí está. Algo tenía mal por ahí, no sé. Es por lo que estaba intentando traer el name, sí es cierto. Yo lo cambié a text. Vale, pero bueno, entonces aquí vemos que está funcionando todo perfecto. Vamos a ver qué pasa si yo le quito estos permisos. Quiero ver si está funcionando esta validación, que no estoy seguro. Sí. Ok, entonces si vemos aquí cuando yo intento y no tengo los permisos, porque aquí no estoy autenticada de ninguna forma. Este es simplemente un cliente de GraphQL. Bueno, un cliente para hacer peticiones. Estoy intentando hacer una petición sin ningún tipo de credencial. Simplemente estoy mandando los datos al aire. Estoy intentando solicitar algún dato. En este caso, esta tabla no tiene permisos para los usuarios que no están autenticados. Y es por eso que en nuestro Docker Compose nosotros decimos que los usuarios que están mandando peticiones anónimas, es decir, no están con credenciales de autenticación ni absolutamente nada, los vamos a llamar normal. Esto quiere decir que cuando nosotros creemos algún rol aquí que se llame normal, va a corresponder a los usuarios que estén intentando hacer peticiones de manera sin autenticación, pues. Entonces lo que vamos a decir es que cualquier usuario sin autenticación puede acceder a los datos, porque cualquiera va a poder ver la información de las tareas, pero no la va a poder modificar, ni la va a poder borrar, ni nada de esto, ¿no? Simplemente la van a poder ver. Estuve con PHP ya mucho ayer, estuve 2 horas de hecho de streaming probando PHP. Resultó bastante interesante, pero bueno. Y me gusta mucho trabajar con Hasura. Aún estoy esperando el momento de utilizarlo en producción en algún proyecto más grande, porque es algo complejo hacerlo. No hay muchos que utilicen GraphQL todavía, lo que es una pena porque a mí me encanta GraphQL. Pero bueno, vamos a ver. Será mi siguiente paso como evangelizador, evangelizar más GraphQL y Hasura. Entonces ahora sí volvemos a hacer el query, ya que tenemos el permiso para los usuarios en autenticar. Entonces aquí tenemos la petición que se logra. Sí, PHP 8 es en lo que estuvimos programando ayer y está bastante cool. Hay muchas características nuevas que me gustan de PHP. Bueno, entonces vamos a eliminar todo esto. Eliminamos aquí, eliminamos acá. Y ahora sí. Listo, con eso tendríamos todo seteado para eso. Ahora lo que nos faltaría es definir permisos. Nuestra tabla de usuarios tiene el rol de normal, si no podría hacer absolutamente nada en la tabla de usuarios porque pues no tienen permisos para eso. Que quizás podrían ver la información de un usuario, es algo que puede ser. Después vamos a ver el por qué. Ok. Sí, GraphQL está tomando mucha fuerza. Y bueno, este no es el único cliente que existe. A mí me gusta mucho Hasura porque lo he probado ya un tiempo. Pero sé que existen cosas como FaunaDB, que es mucho más popular. También existe Prince y otros clientes por el estilo.
Pero no sé, Hasura me gusta más que nada por el hecho de que utiliza Postgres. Y Postgres me gusta mucho como base de datos. Vale, bueno, ahora sí, vamos a intentar conectar entonces Firebase con Hasura. Y para ello sí vamos a tener que crear entonces nuestra aplicación. Entonces para esto vamos a crear lo que es una aplicación en Vue 3. Vamos a utilizar Vite. Y que nos va a permitir tener una aplicación de Vue de manera muy rápida y muy óptima para desarrollo. Podríamos hablar un poco sobre Vite, de hecho. ¿Quiénes de aquí conocen Vite? Quiero que me digan. ¿Quiénes han escuchado sobre Vite? ¿O quién no? Ok. Bueno, vamos a hacer un tipo de repaso rápido sobre qué es Vite. Vite es simplemente una herramienta que se autodenomina a sí mismo como la siguiente generación de herramientas para desarrollo frontend. Y esto es básicamente porque previamente en un desarrollo actual, digamos, un desarrollo normal que tú tengas, digamos, desarrollando una aplicación de React, una aplicación de Vue, una aplicación de cualquier otra cosa, tú siempre vas a contar con un montón de cosas diferentes, ¿no? Vas a tener lo que son los bundlers, vas a tener los compilers, transpilers, vas a tener loaders, lo que es el servidor de desarrollo en sí mismo, como un Webpack Dev Server o un OpenWC, entre otras cosas. Y bueno, podríamos hablar un poco más a detalle sobre qué son los empaquetadores. Los empaquetadores pues son simplemente aquellos que toman todas las piezas de tu código, por ejemplo utilidades como Lodash, jQuery, utils que tú tengas en tu aplicación. Bueno, todo el conjunto de archivos que tú tengas los toma el bundler y simplemente lo que hace es generarte un archivo con todo el código que se necesita para tu aplicación. Y estos tienen muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen una manera de detectar los diferentes tipos de módulos que tenemos actualmente en JavaScript, como lo que es ECMAScript, como en JS, AMD, UMD. Tienen su soporte, pues, al generar un bundle con todo el código que necesitas, al final el servidor o bueno, el cliente solamente tiene que hacer una petición de un solo archivo con todo el código que necesita la aplicación. Una de las grandes ventajas que tenemos al utilizar lo que son empaquetadores es el tree shaking, que es simplemente esa técnica que básicamente quita del bundle final las funciones que no se utilicen. Por ejemplo, en Lodash nosotros tenemos como alrededor de 600 funciones o 600 librerías, pero tú no utilizas todas ellas, simplemente terminarás utilizando 2, 3 o 4. Entonces lo que hace el tree shaking es esta técnica que, utilizada apropiadamente, simplemente genera el código fuente final con todas esas funciones. A la final tenemos un montón de bundlers que tienen todas estas características como Parcel, Browserify, Webpack, Rollup. Gulp lo podemos utilizar como un tipo de empaquetador. Pero en general, ahorita vamos a ver cuál es el problema de estos empaquetadores. Después tenemos, aparte de los empaquetadores, lo que es simplemente el compiler y el transpiler, que es básicamente convertir código moderno a un código que puedan entender todos los navegadores si así lo requerimos. Y de esos también tenemos, hay varios, ¿no? Tenemos Babel, tenemos TypeScript en sí mismo, es un compilador porque es un superset de JavaScript que termina convirtiendo el código a un JavaScript que nosotros le digamos si queremos ECMAScript 5, ECMAScript 6, entre otras cosas. Y bueno, CoffeeScript, pero ya es algo un poco olvidado, así que no vale la pena hablar mucho de él. Después de lo que son empaquetadores y también lo que son compiladores y transpiladores, tenemos lo que son los loaders, que son básicamente simplemente como pequeños plugins, podríamos decir, que entienden cierta sintaxis de nuestros archivos especiales. Por ejemplo, cuando utilizamos JSX en React necesitamos el Babel Loader, que él entiende JSX y es capaz de convertir esta sintaxis que el navegador en realidad no entiende a una sintaxis de JavaScript que pueda entender. Lo mismo si utilizamos Sass, podemos tener un PostCSS Loader, por ejemplo, que entiende Sass y es capaz de convertirlo a CSS, que es algo que entiende el navegador. Y asimismo también podríamos tener incluso optimizaciones más allá, como por ejemplo el Field Loader, que lo que hace es tomar imágenes y estas imágenes las convierte en, por ejemplo, no sé, strings de base 64 si es un archivo muy pequeño, te manda el archivo directamente si es un archivo muy grande. Y pues todo este conjunto de loaders a la final es lo que nosotros mandamos al empaquetador, ¿no? El empaquetador se encarga de tomar todas estas cosas y generar los bundles necesarios para ello. A la final los empaquetadores son aquellos que se encargan de determinar cuáles son los loaders que se van a utilizar para diferentes cosas.
Entonces tú simplemente le pasas un archivo a lo que es el empaquetador y él determina si este archivo tiene que utilizar un loader específico. Cuando trabajamos con Vue, por ejemplo, tenemos los archivos .vue. Entonces el empaquetador sabe que un archivo .vue tiene que utilizar lo que es un Vue loader, que convierte los archivos de single field components con la sintaxis especial de Vue a un archivo de JavaScript normal que pueda entender el navegador. Y así tenemos loaders para todo tipo. Tenemos el TypeScript loader, el CSS loader, el Vue template compiler y entre otras cosas, ¿no? A la final nosotros terminamos con un set de herramientas en desarrollo como esta, donde tenemos el bundle, el transpiler y el loader. Y pues bueno, todas estas herramientas es lo que pasan a través del empaquetador y nos generan el bundle final. A la final tenemos también el dev server, que es básicamente el que corre y se encarga de ejecutar el empaquetador, y este empaquetador es el que se encarga de correr los loaders y así, ¿no? Es toda una cadena de cosas que suceden en desarrollo. Lo interesante de los dev server, eso sí, es que tienen esta técnica llamada el hot model replacement, que es básicamente una técnica que utilizamos para cuando tú guardas algo en un archivo se refresque de manera automática en el navegador sin perder el estado de tu aplicación. De esta manera podemos editar estilos, podemos editar lo que es JavaScript, entre otras cosas así, de manera inmediata, y lo vemos reflejado de una manera muy rápida. Entonces esto lo hacen mediante una técnica de WebSocket. Tenemos un servidor de Hot Model Replacement, que es básicamente el servidor de desarrollo, y tenemos lo que es nuestro navegador, que se encarga de hacer las peticiones a diferentes módulos en la aplicación. Y si nos damos cuenta, esto es algo que son demasiadas piezas en desarrollo. Son muchísimas cosas que tienen que pasar simplemente para iniciar tu aplicación. Todo esto de lo que hablamos aquí es lo que pasa en tu aplicación cuando apenas estás haciendo un npm run dev o npm run start o algo por el estilo. Todo eso es lo que tiene que pasar para poder cargar tu aplicación. Entonces esta es como tal, digamos, la estructura normal que tendríamos para pues este tipo de estructuras normales que manejamos ahorita, ¿no? Tendremos por ejemplo lo que es el entry. Se refiere a simplemente una petición que hace el cliente hacia alguna ruta específica, y esta ruta específica puede tener diferentes módulos. Entonces todo esto que vemos aquí encerrado en este pedazo de aquí es básicamente lo que sucede antes de que el servidor inicie. Esto nos genera el bundle final utilizando Webpack, por ejemplo, y a la final esto es lo que se manda al servidor de desarrollo. Entonces, si vemos, es un proceso muy largo que tiene que suceder justo antes de poder iniciar el servidor. Entonces la tarea es bastante time consuming, o sea, te toma mucho tiempo para poder iniciar el servidor. Y sé que muchos de aquí han estado trabajando en proyectos grandes, por ejemplo, y estos proyectos grandes les toma entre 1 minuto, 2 minutos en cargar un servidor de desarrollo cuando tienes una aplicación con muchísimos módulos. Y esto es por esto, porque todos los módulos de tu aplicación tienen que cargarse previamente a que se inicie el servidor de desarrollo. Entonces es una tarea bastante fastidiosa cuando tienes muchas cosas que hacer. Entonces Vite es simplemente como esta nueva propuesta que tenemos a las herramientas de desarrollo actualmente, y ofrece un montón de utilidades diferentes que hablar de todas ellas sería un poco largo. Pero inicialmente podemos hablar, por ejemplo, del Instant Server Start. Hace referencia a un modelo diferente, ya no espera que todo se haga un bundle, sino que inicia el servidor de inicio. O sea, desde el mero inicio. Eso suena un poco mexicano, no soy mexicano, pero pues bueno, lo siento. Pero eso es lo que sucede, inicia el servidor desde el principio, y después empieza a hacer el bundle de todos los archivos de manera on demand, ¿no? Eso es lo que hablamos. Y hay un montón de cosas en esto. Por ejemplo, tenemos el Hot Model Replacement. Es porque él utiliza internamente algo que se llama YesBuild, que es sumamente rápido. Es una herramienta mucho más rápida que otras para hacer lo que es bundle de archivos hacia ECMAScript. Tenemos un soporte ya por defecto en TypeScript, en JSX, en CSS. No tenemos que configurar absolutamente nada cuando utilizamos Vite. Él ya se encarga de eso. Y si queremos lanzar una aplicación en producción utilizando esta herramienta, ya tenemos una configuración en Rollup que podemos extender, por supuesto. Y bueno, hay un montón de cosas más en Vite, pero bueno, a la final Vite rompe todo el esquema que tenemos aquí actualmente. Y con lo que terminamos es básicamente esto. Vite es un servidor de desarrollo con un sistema de Hot Model Replacement bastante rápido, porque utiliza YesBuild internamente.
Y esto internamente utiliza lo que son los compilers y transpilers, pero esto lo hace de una manera True on Demand, que es esto que tenemos acá. ¿Y a qué hacemos referencia con True on Demand? El True on Demand es simplemente este sistema en el que si tú entras a una ruta específica, por ejemplo el home, y este home tiene un componente que es home.view. Entonces ahí apenas en ese momento es cuando en realidad este componente se compila y se manda al navegador. Si tú nunca visitas la página de about.view, por ejemplo, este componente nunca se va a compilar a la final en tu aplicación. Y eso es lo que hace a Vite un sistema extremadamente rápido. Y ahora muchos dirán, pero esto no sería más lento hacer como la compilación on the fly, o sea, cuando tú solicites una página que haga la compilación y la mande. Sería cierto, pero la gran ventaja es que esto utiliza un sistema que es ESBuild, como ya lo mencioné varias veces. ESBuild es simplemente una herramienta que compila módulos de una manera extremadamente rápida, es sumamente rápido. Es una herramienta escrita en Go, me parece, y es lo que utiliza Vite internamente para hacer la compilación de módulos por demanda. Bueno, la manera en la que hace Vite todo esto inicialmente es porque Vue 3 nace en un sistema de monorepos donde tenemos todos los componentes internos de Vue de manera muy ordenada. Entonces tenemos una parte específica para lo que es la compilación y esos módulos de compilación es lo que utiliza Vite para poder compilar Vue on the fly. Obviamente Vite hizo lo mismo, digamos, para React. Él tomó cuáles son los módulos de React que permiten compilar, por ejemplo, el JSX de React y convertirlo a algo que el navegador pueda entender, y creó una herramienta muy versátil para muchos frameworks. Porque sí, Vite no funciona solamente para Vue, sino para otros. La manera en la que se puede crear es muy sencilla, simplemente tenemos que correr este comando y Vite ya nos crea una aplicación. Estos son los templates por defecto que tenemos disponible en Vite actualmente, pero hay un montón de otros. Por ejemplo, hay plugins para Svelte también actualmente que podemos utilizar si queremos, por ejemplo, programar en Svelte con Vite. Como digo, hay muchas cosas que son out of the box, o sea que ya vienen como tal configuradas dentro de Vite. Entonces si nosotros queremos, por ejemplo, utilizar Sass dentro de un proyecto en Vite, solamente tenemos que instalar lo que es el engine que corre Sass, por ejemplo utilizando Sass, y esto ya nos permitiría utilizar una sintaxis como esta, y eso es todo, no tenemos que configurar absolutamente nada más. Y bueno, como digo, esto tiene soporte para otros templates, entonces podemos utilizar React, podemos utilizar Preact, y bueno, al final lo que voy a entender con esto es que Vite no es algo exclusivo de Vue, sino que es una herramienta como de propósito general para desarrollo rápido. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, podremos ver como la comparación entre los diferentes esquemas, donde anteriormente teníamos esto, que es básicamente una petición de alguna ruta específica y que esta ruta tenga varios módulos. En lugar de esperar que todo esto haga un bundle desde el inicio, antes de iniciar el desarrollo, lo que hacemos con Vite ahora es un esquema como este, donde iniciamos el servidor desde el principio, y después cuando nosotros vamos teniendo peticiones hacia este servidor es cuando vamos compilando las cosas. Entonces, por ejemplo, si tenemos la petición hacia una ruta específica y esta ruta específica tiene 3 módulos, entonces solamente esos 3 módulos son los que Vite va a compilar y va a regresar el usuario, ¿no? Mediante el servidor. Ese es el esquema moderno que sigue Vite y es sumamente rápido. Bueno, eso es todo. Esta es una presentación que había hecho para un meetup, pero me parece interesante. Si les gustó, pues bueno, para que lo tengan presente. Anyway, entonces Vite es lo que vamos a utilizar para crear un proyecto, en este caso en Vue, porque pues bueno, me gusta Vue. Entonces vamos a crear un proyecto utilizando... wait, no estoy en la carpeta, ¿cierto? ¿Cómo llamé a la carpeta? Vue. Ahí estás. Gracias, espero que les haya gustado. No esperaba hacer la presentación de eso, pero sí he visto que hay muchos que preguntan qué es Vite, entonces espero que con eso apacigüen algunas de sus dudas. Espero que les guste. Bueno, vamos a crear aquí el proyecto, vamos a llamarlo Vuelo también, puede ser, Vuelo Vue o algo así. Y vamos a crear el proyecto aquí. Yes. Sí, todo esto va para YouTube, así que saluden a YouTube. No, mentira. Bueno, aquí como ven, Vite nos da la opción para crear diferentes diferentes templates. Podemos utilizar incluso Vanilla JavaScript. De hecho, ni siquiera
deberíamos utilizar este comando de aquí porque en realidad iniciar un proyecto en Vite es súper sencillo, es una cosa demasiado fácil. Pero vamos a hacerlo para que nos cree un template de manera más rápida. Entonces vamos a utilizar Vue, podemos utilizar TypeScript, pero no lo sé. No lo sé porque hay varios features de Vue 3 que todavía no tiene buen soporte la extensión que estoy utilizando para Vue, entonces me da un poco de cosa. Vamos a utilizar JavaScript normal. Y nada, vamos a ir a Vue. Aquí tendríamos esto. Creo que no he instalado nada todavía, ¿no? Me gustaría utilizar workspaces, ¿saben? Vamos a ver si podemos utilizar workspaces de npm. Si no estoy mal es con la versión 7 y ya la tengo aquí. Entonces vamos a hacer esto es completamente experimental, lo siento mucho. Pero vamos a ver si nos funciona hacer un tipo de workspace aquí. Rayos. Vamos a dejar todo eso por defecto. Uy, ups. Aquí tendríamos el package. Vamos a ir a buscar todo el tema de workspaces de npm. Y vamos a ver cómo sería esto. Básicamente tenemos que definir un workspaces con los diferentes módulos que tenemos. Ok, parece fácil. Entonces en teoría si yo le pongo aquí Vue sería mi package interno. O bueno, mi workspace interno. Vamos a quitarle este script. Vamos a ponerle Samuel Propano. En teoría es solamente así. Y ahora si yo hago un npm install en el proyecto root, debería instalar los módulos internos de las otras workspaces. Vamos a ver. En teoría lo que estaría es crear como sin links desde los proyectos internos de workspaces hacia el proyecto root. Entonces si esto funciona muy cool, es como trabajar con Lerna, más o menos. Entonces aquí me creo el node modules y dentro del Vue no hay nada. Vamos a ver si funciona. Vamos a entrar al proyecto. npm run. ¿Cuál es el script para correr bits? npm run dev. Miren, sí funciona. Cool. Está muy fácil utilizar workspaces. No sé si habrá algún otro cabito o algo por ahí, pero se ve súper cool. Bueno, aquí tenemos el proyecto de bits con Vue 3. ¿Listos? Estamos hechos. Ok. Vale, ya tendríamos nuestro Hasura configurado. Esto, bueno, tenemos workspaces. Sí, esa compilación es extremadamente rápida. Si se dieron cuenta fue solo 592 milisegundos. Y de hecho esto puede ser mucho más rápido porque ya Vite toma, o sea, hace un catch de todas las dependencias que él detecta que se están utilizando. Y ya la siguiente vez que inicia el servidor no hace un cacheo de esas dependencias. Entonces ya toma la mitad de tiempo. Ya toma solo 280 milisegundos en compilar la aplicación y ya está lista aquí. Y eso es extremadamente rápido. Si yo voy acá al proyecto este de Vue, de hecho voy a abrir ese proyecto en un... ¿Cómo puedo abrirlo desde acá? No puedo. Vamos a ir a lo que es este Vue y vamos a hacer un Visual Studio Code de aquí. Entonces aquí tenemos la aplicación. Si yo hago algún cambio en esta aplicación de manera inmediata lo van a ver reflejado ahí. Es extremadamente rápido. Por ejemplo, voy a quitar todo esto de aquí. Y bueno, aquí ya hizo esto de acá. Lógicamente es un cambio súper chiquito, pero pues a medida que avancemos se van a dar cuenta que es sumamente rápido. No toma absolutamente nada de tiempo en hacer la compilación. Y ya se ve reflejado acá en el navegador. Entonces Vite es una herramienta muy poderosa. La verdad espero que esto se empiece a utilizar mucho más. De hecho es muy interesante porque ya tenemos un tipo de guía para hacer server-side rendering con Vite. Utilizando Express en este caso, por ejemplo. Entonces ya podemos hacer un tipo de Nuxt o algo por el estilo utilizando Vite.
Lo que me gustaría hacerlo en algún stream, quizás intentar hacer un servidor de server-side rendering para hacer un tipo de aplicación como Nuxt. Estaría bastante cool. Pero sí, bueno. Vale, aquí es donde viene la parte fea. Digo parte fea porque... sí, eso era Node.js con Vite. Es básicamente utilizar el framework de Express para detectar rutas y en base a esas rutas compilar módulos on the fly utilizando Vite. Es básicamente, tú utilizas Vite como un tipo de middleware en el servidor de Node.js para que previo a que se renderice algo utilices Vite para la compilación de los templates de Vue. Es bastante simple, ya Vite tiene todo el proceso de eso. Es muy fácil. Bueno, aquí digo que viene lo feo porque lastimosamente cuando nosotros queremos hacer peticiones tipo GraphQL desde una aplicación de Vue tenemos que utilizar librerías que son más pensadas para React. Es una de las cosas que yo detesto de por qué React es tan popular. Es que la mayoría de librerías están pensadas en un modelo al estilo React. Y la razón por la que esto es malo es porque React no es una librería reactiva y Vue sí lo es. Entonces nosotros tenemos que trabajar alrededor de todos estos problemas de reactividad y es totalmente asqueroso. O sea, yo lo detesto completamente porque ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver si nos da el tiempo, si no ya en el próximo stream lo vemos un poco más a detalle. Pero lo que tenemos que hacer, vamos a buscar Hasura real time. Hay un documento por aquí que nos dice cómo hacer subscriptions hacia Hasura. Y es que son varias librerías que tenemos que utilizar de Apollo. Y pues Apollo es mayormente pensado para lo que es React subscriptions. Acá está. Entonces aquí vemos que utilizamos lo que son algunas cosas de Apollo, como es WebSocket Link. Esta es una librería que yo utilizaba independiente y funcionaba muy bien, era súper simple. Pero dejaron de darle soporte, entonces ni modos. Ahora toca utilizar Apollo sí o sí. Entonces no hay de otra. Lo que resulta completamente malo porque no veo aquí dónde está. ¿Dónde está esto de acá? Hay una parte donde te dice todo lo que necesitas. No, esto no es. No, yo no he visto librerías propias para Vue. Sí que hay librerías, digamos, para utilizar WebSockets y cosas así, pero no hay una determinada para, digamos, para hacer peticiones a esto. El problema no es tanto eso, sino que Hasura está hecho en base a lo que es un protocolo muy específico de estas librerías de Apollo. Entonces sí o sí tienes que guiarte por este tipo de librerías. Y pues la mayoría de servidores de GraphQL de hecho están hechos utilizando Apollo. O sea, si no utilizan Apollo es muy extraño. Y por esa razón es que toca utilizar todo este poco de librerías que vamos a tener que instalar aquí. Entonces vamos a instalar todo esto en nuestro proyecto. Pues nada, no sé si debería instalarlo así o debería instalarlo desde el workspace. Eso es algo que no sé cómo funcionará aquí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Una vez que hace eso, ¿qué es lo que hace npm? Ah, sí lo instala en el workspace general, o sea, en el roots. Qué cool. Me gusta cómo trabaja eso de workspace aquí. Cool. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar todo este poco de librerías para poder hacer un link. Y este link es lo que vamos a utilizar para crear un cliente. Y este cliente es al final, por fin, el que podemos utilizar para hacer peticiones GraphQL. Entonces es un proceso un poco fastidioso. Más que nada por esto de aquí. Si se dan cuenta, esto es algo muy estático. Y por ejemplo, si nosotros queremos poner credenciales del usuario cuando él se loguea, entonces tenemos que hacer un refresco de todo este pedazo de código utilizando Vue. Porque no hay una manera en esta librería en la que tú puedas decirle cámbiame solamente las credenciales, porque no tiene un sistema real time de verdad, no es un sistema reactivo al 100%. Entonces la única manera que tenemos es rehacer todos los links, rehacer todo lo que es el cliente y ahí sí poder utilizar esto en nuestra aplicación de Vue. Lo que resulta bastante feo, pero pues bueno, podemos abstraerlo en un tipo de composable en nuestra aplicación y ya está.
Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a crear una carpeta de composables, que es pues como la manera en la que creamos ahora en Vue 3 funciones. Vamos a hacer un use Apollo clients. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer un export de un function use Apollo clients. Vale, y esta va a ser básicamente la función que nos regrese todo ese código feo que tenemos que utilizar. Entonces vamos a ir acá. A ver, un segundo. Vamos a ir acá y vamos a importar todas estas cosas que necesitamos. Sería acá. Use Apollo Client. Tenemos que hacer. ¿Por qué no me sirve? Tenemos que usar WebSocket Link. Esto es lo que vamos a necesitar específicamente porque vamos a querer hacer peticiones en real time hacia la base de datos de GraphQL de Hasura. Entonces necesitamos un WebSocket Link. El HTTP link lo utilizaríamos para hacer peticiones normales de HTTP hacia el servidor de GraphQL. Y el split pues es simplemente la utilidad que utilizamos para crear básicamente un link de estas dos, el WebSocket y el HTTP, de manera dinámica. Y bueno, el resto de cosas son simplemente utilidades de Apollo, así que vamos a traer todo esto aquí. Y listo. Después voy a ver cómo creo yo mismo una librería que me funcione con todo esto para Vue, porque esto es absolutamente horrible, no me gusta para nada. Pero bueno, vamos a utilizar entonces aquí Apollo. Lo que yo hago es crear un estado reactivo de Vue. Entonces este estado reactivo digo que va a tener un cliente, porque es una manera un poco más bonita de tenerlo. Después vamos a ver por qué. Y pues básicamente dentro de esto vamos a crear toda la configuración. Oh sí, se frició la cámara, tienes razón Big Fred. Pero no sé por qué. Bueno, voy a terminar esta parte y después me paro a revisar qué le pasó. Pero anyway, vamos a copiar todo este código de aquí, que es lo que necesitamos para crear todo esto. ¿Qué fue lo que pegué arriba? Ah, me falta un pedazo. Acá. Ok, entonces copiamos esto y aquí tenemos esto. Es muy probable que sí, porque usé Windows, tienes toda la razón. Me encantaría, pero está un poco lejos la cámara, así que no puedo pegarle. Bueno, entonces creamos aquí este link. El Your App es básicamente el dominio donde tenemos ahorita corriendo esto, que sería este de aquí. Entonces si vamos aquí al GraphQL, que es básicamente nuestra interfaz gráfica, podemos copiar simplemente este endpoint y lo reemplazamos aquí. Igualmente podemos reemplazarlo aquí, pero cambiando el protocolo a WebSocket para crear el link de WebSocket. Voy a quitar todos estos comentarios que hacen un poco de ruido. Tienes razón, la cámara sigue estática. Bueno, me van a ver congelado ahí un rato. Ok, denme un segundo. Voy a ver qué le pasó a la cámara y ya regreso. Listo. Tenías razón, Big Fred. Un golpecito chiquitico le bastó. Ok. ¿No se escucha? Ahora sí. ¿Aló? Sí. Ok, sí, lo he apagado. Listos, bueno, entonces tenemos nuestro link de HTTP, nuestro link de WebSocket. Ahora tenemos que hacer el split, que es básicamente una manera de crear el link de manera dinámica entre estos dos. Básicamente con esto identificamos si queremos hacer, o sea, si nosotros le decimos al cliente que queremos hacer un subscription, que lo mande al WebSocket. Y si hacemos una operación normal, que lo mande al HTTP link. Eso es todo lo que hacemos con el split. Entonces aquí le indicamos pues todo eso, ¿no? Esto no tenemos que cambiarlo, de hecho esto funciona así tal cual. Entonces sí, esto está bien. La operation es un subscription, entonces lo mandamos hacia WebSocket link. Si no, entonces hacia HTTP link. Y listo, y aquí tenemos lo que es el cliente.
Vale, entonces lo que yo digo es que todo esto de aquí es lo que tenemos que rehacer si algo llega a cambiar en la autenticación. Por ahora esto no está pasando. Entonces nosotros simplemente podríamos hacer aquí, por ejemplo, esto no va a ser Apollo Client, sino nuestra variable reactiva Apollo. Dentro tenemos un client y este client es lo que le vamos a asignar el Apollo. Y al final lo que regresamos es simplemente todo el objeto de Apollo. Y ya está. Eso es todo lo que tenemos que hacer aquí. Después todo esto va a cambiar un poquito porque, pues como digo, tenemos que hacerlo más reactivo. Ahorita esto es muy estático. Simplemente ejecutamos la función y no va a pasar nada más después de eso. Pero ya lo tenemos separado en un componente diferente, entonces eso está bastante bien. Vale, entonces a este Hello World, a nuestro app.view, vamos a cambiar esto de aquí. Vamos a llamarlo a un... bueno, no. Deberíamos crear es como un tipo de page. Vamos a crear una carpeta que sea de pages. Y aquí vamos a tener entonces nuestra carpeta de list.tasks.view, que es donde vamos a listar todas las tareas que tenemos en nuestra API. Entonces esto sería un templates. Templates. What the fuck? A ver, no me está creando toda la estructura templates. What? Templates. Hello. No están funcionando. Template script. ¿Qué rayos? Template. Hello. No. Bueno, whatever. Vamos a crearlo nosotros. Muy raro que no me funcione eso. Pero bueno. Esto se creó mal también. Y vamos a crear el style. No, scope no. Vamos a crearlo de manera general. Y ya está. Vale. A ver, un segundo. Listo, ok. Vale, una de las cosas interesantes al estar utilizando Vite con Vue 3 es que podemos utilizar muchos de los features modernos que tiene Vue, que incluso aún están en proposal. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, el script setup, que es una manera de crear scripts de manera mucho más rápida en Vue. Y dentro de este script utilizamos todo el Composition API directamente. No tenemos que hacer como una definición completa del componente como hacíamos previamente, sino que dentro de esto ya correríamos todo lo que es el Composition API, lo que resulta pues bastante bueno, ¿no? Cuando trabajamos en Vue 3 por lo general siempre vamos a estar escribiendo Composition API, o bueno, la mayoría del tiempo, entonces es más fácil de esta manera, es mucho más rápido. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí directamente el import de la librería que creamos, bueno, del composable que creamos. Esto está dentro de composables y use Apollo clients. Ahí está, use Apollo client. Y dentro de este nos regresaría lo que es el use Apollo clients como función. Import from case. Y ahora tenemos ya la función para crear un cliente. Entonces podríamos decir, por ejemplo, Apollo igual a use Apollo clients. Y esto nos regresaría un objeto reactivo que contendría el cliente de Apollo. Ahorita lógicamente no tiene mucha utilidad que esto sea reactivo, pero a futuro, como menciono, va a ser muy útil que sí sea reactivo para poder refrescar credenciales y cosas así. Lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a primero intentar un tipo de query. Vamos a ver. Vamos a hacer primero un query, sí. Un apollo.client. Entonces aquí vemos que ya está. El client sería pues lo que nosotros creamos dentro de nuestro objeto de Apollo. Tenemos un client y este client corresponde al cliente de Apollo para poder hacer peticiones GraphQL. Entonces dentro de este client nosotros podemos hacer un tipo de query, si no estoy mal. Sí, dentro de este query podemos hacer un query. Los queries de aquí tienen que ser utilizados con el GraphQL tag, que es algo que nos falta instalar aquí de hecho. Entonces vamos a instalar
GraphQL tag. GraphQL tag. Ahí está. Entonces vamos a esperar y ahora ya lo tenemos. Entonces vamos a importar este GraphQL tag. Vamos a llamarlo GraphQL o from GraphQL tag. Y listo. Entonces tenemos que utilizar esto para crear documentos. ¿Qué le pasó a la música? Entonces lo creamos como tipo de GraphQL. Le ponemos las comillas. Listo, aquí dentro ponemos el query que queremos hacer. ¿Qué me está dando error aquí? Ah, porque este es un objeto. Sí. Ups, este es un objeto acá. Query. Entonces dentro podemos hacer un query. Vamos a copiar la que habíamos hecho aquí para ver si esto nos funciona. Entonces hacemos este query para que nos traiga toda la información que necesitamos. Y listo. El asunto es que este query de Apollo Clients me parece que lo regresa mediante un den. Es un tipo de promesa. Entonces vamos a ver si esto nos regresa lo que necesitamos. Vamos a hacer un console log el res y listo. Lógicamente no lo estamos utilizando, entonces vamos a ir hacia nuestro app.view. Vamos a hacer un import de nuestro page en este caso. Entonces pages y aquí importamos listtasks.view y vamos a llamar a esto listtasks y esto es lo que utilizamos acá. No le pasamos nada. ¿Qué error es este? Bueno, esto es lo que menciono. Esta extensión de aquí es muy buena para trabajar con Vue 3. Pero hay tantas cosas nuevas en Vue 3 todavía que esta extensión no se ha podido actualizar. Y eso que estoy utilizando la versión beta. Bueno, la versión Insight que se supone que es la última. Pero bueno, aún le falta actualizarse hacia varias cosas. Algo interesante que vamos a ver de Vite es que aquí vemos que cuando detecta nuevas dependencias, aquí lo que está haciendo es haciendo un catch de todas estas dependencias. Entonces si vemos él automáticamente cuando lo instalamos las va metiendo en el proyecto y no tenemos que refrescar ni siquiera el servidor cuando eso pasa. Lo que es bastante bueno también. Entonces vamos a ir acá. Vamos a abrir la consola y aquí vemos que me regresa el objeto de data tasks. Entonces sí estamos pudiendo hacer la petición, pero no me regresa nada. ¿Por qué no me regresa nada? Data tasks. Me regresa como un tasks vacío. Ah, sí, porque yo borré todas las tasks. Entonces podríamos meter otra vez información. Rayos, ¿por qué la borré? Bueno, de hecho vamos a hacer directamente el proceso de autenticación. Para ya ir viendo. Ya vemos que esto funciona. Ya podemos hacer una petición y nos está funcionando. Nos regresa la información que necesitamos desde nuestra API de GraphQL. Entonces, perfecto, ya está funcionando. Ahora lo que podemos hacer es hacer la parte de autenticación utilizando Firebase. Esta parte es interesante también, aunque ya estamos sobre la hora. Entonces no sé si lo dejamos aquí y lo vemos la siguiente semana. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Porque ya para Firebase tenemos que crear una Cloud Function, que es la que se encarga de definir los claims personalizados y configurar Hasura para definir esos claims, cosas así. Entonces requiere un poquito más de configuración en ese aspecto y tenemos que crear pues la Cloud Function. Bueno, algo importante que podemos hacer es precisamente eso. Para nosotros poder utilizar Cloud Functions en un proyecto de Firebase, tenemos que hacer un upgrade del proyecto y tenemos que actualizarle hacia un Blaze. Esto es porque pues los proyectos gratis de Firebase no tienen soporte para Cloud Functions. Es un tema un poco más premium, pero tienen un cierto como rango para utilizarlas gratis. Entonces no te van a correr tampoco si estás en desarrollo, no pasa nada. Pero sí hay que actualizarlo. Entonces vamos a actualizarles el plan de Blaze a este proyecto para poder utilizar Cloud Functions. Y ya en el siguiente stream entonces vamos a crear el Cloud Function. Tengo que crear todo el sistema de billing y todo eso. Entonces bueno, voy a hacer todo esto. Lógicamente ustedes si están siguiendo esto y quieren hacerlo, pues tienen que crear su propio sistema de billing para que funcione. O puede que utilice mi otra cuenta.
Pero sí, bueno, voy a tener que crear esto ya fuera de streaming porque tengo que meter datos de tarjeta de crédito y no sé qué más cosas. Entonces, bueno. Vale, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué tal les pareció? Cuéntenme. ¿Qué les pareció, por ejemplo, la configuración de Hasura? Y la configuración, no sé, de Firebase fue muy sencillo porque no hemos hecho nada aún en Firebase, simplemente creamos el proyecto y ya está. La parte más interesante yo creo que es Bit. Es como... estaba muy interesante, la verdad. Es muy cool con lo que se puede hacer. De hecho, en uno de mis streamings ya tengo planeado para hacer un poco de Svelte utilizando Bit. Es la única manera en la que yo voy a codificar en Svelte. Literalmente. Y este es más que nada por el hecho de que Svelte no es algo que esté soportado nativamente en Bit, sino que utilizamos un plugin. Entonces vamos a ver el tema de plugins con Bit, lo que resultaría muy interesante. Pero sí, eso ha sido todo. Para los que están viendo en YouTube, pues lógicamente déjenme un comentario de si les gustó. Y si quieren la segunda parte, para venir aquí el próximo sábado a la misma hora y terminamos de codificar esta aplicación. Vamos a hacer la segunda parte. Por supuesto, los que están aquí en Twitch, muchas gracias por haber estado aquí en vivo. Siempre me gusta estar aquí con personas en el chat mientras hacen preguntas y estamos aquí pasando un rato agradable mientras programamos. Entonces nada, pues muchas gracias. Recuerden, pues los que están en YouTube, darle like, suscribirse. Y para los que están aquí en Twitch, recuerden darle seguir. Pues si se suscriben, pues también se agradece mucho. Y nada, hasta aquí entonces llegamos con este tema. Nos vemos en la siguiente semana para la segunda parte.